del globo ocular. El globo ocular pues es una estructura que abarca casi todo el espacio de la cavidad orbitaria y bueno, tiene algunas medidas que tal vez no se la van a preguntar, pero capaz para que la sepamos. Tiene un diámetro transversal, tiene un diámetro vertical y tiene un eje anteroposterior, desde adelante hasta el fondo, hasta llegar al vértice. Básicamente, tanto el diámetro transversal como el diámetro vertical, ambos miden 23 milímetros. No metros, perdón, milímetros. ¿Ok? Y el diámetro anteroposterior, 25. Bueno, aquí está bonito. ¿Qué cosas podemos hablar del globo ocular? Los globos oculares tienen un peso aproximado de 7 a 8 gramos. Tienen lo que les decía, el eje horizontal, eje vertical y el diámetro o el eje anteroposterior. Entonces forman parte, y lo interesante es que los globos oculares, por más que están en la cavidad orbitaria, no, incluso sobresalen, son un poco más grandes que la cavidad orbitaria. Si ustedes miran de costado, no está dentro de la cavidad orbitaria, sobresale un pequeño espesor del globo ocular. Normalmente ustedes van a ver más adelante en materias superiores que a veces hay algunas personas con enfermedades endócrinas donde o uno, el globo ocular se deprime, se entra más adentro, o en algunos sale, brota. ¿Sí saben en qué tipo de personas les brota? Más que la presión arterial, las personas con hipertiroidismo van a tener los globos oculares salidos como ojitos de rana más o menos. ¿Sí? Normalmente salen las órbitas por fuera de la cavidad orbitaria, los globos oculares, pero no salen realmente en exceso. Bien, ¿cómo lo podemos estudiar al globo ocular? El globo ocular lo tenemos que dividir en 3 capas y está formado por 3 capas. Imaginemos que esto es anterior y esto es posterior y dibujamos un globo ocular, más o menos, ¿no? Entonces el globo ocular desde externo hasta interno está formado en 3 capas. Tiene una capa externa, tiene una capa media y tiene una capa interna. La capa externa nosotros le vamos a llamar la famosa túnica fibrosa. La capa media es la túnica vascular. Túnica vascular. Y obviamente la capa interna sería la túnica interna. Ahora, este globo ocular en su parte anterior es más sobresaliente, ¿no? Y tiene algunos medios refringentes, medios cristalinos transparentes. Tiene un lente, que es el famoso cristalino. Tiene todo lo que es el humor vítreo, el humor acuoso, ¿ya? Entonces más o menos así lo tenemos que estudiar la cavidad orbitaria. Para entenderlo tenemos que entender que la cavidad orbitaria está formada en 3 capas. La túnica fibrosa, que es la más externa, ¿sí? Nosotros ahorita, por ejemplo, miren los ojos, y la primera capa, la más blanquita que ven ustedes, es la túnica fibrosa, ¿sí? Obviamente esa túnica fibrosa continúa hasta atrás, donde yo no veo, pero sigue siendo túnica fibrosa. Ahora, esto es importante. Nosotros tenemos en la túnica fibrosa que se divide en esclera y en córnea. La córnea es toda la parte anterior de la túnica fibrosa, ¿sí? Y toda la parte posterior es la esclerótica. Básicamente la esclerótica es difícil de ver porque está desde más posterior para adentro, en la profundidad de mi globo ocular. Es más difícil de ver, entonces lo primero que ven mis ojos, a sus ojos, es córnea. Sí, porque es la parte más anterior de la túnica externa. Lo que ahorita me están mirando es de su córnea, ¿sí? Entonces la túnica fibrosa tiene una córnea que es de proporción anterior, ocupa la región anterior de la capa externa, y la esclera o esclerótica ocupa más la parte posterior, pero de la capa más externa, ¿ok? La túnica vascular, que sería la capa media de... Voy a buscarme otro color por aquí.
Bien, entonces la túnica más posterior de la fibrosa es la esclerótica y la túnica más anterior, externa, es la córnea. La túnica vascular o túnica media, ¿ya?, básicamente se divide en tres partes. La que es más posterior se llama coroides, ¿sí? Revierte más la parte posterior. De esta parte posterior, llegando hacia la parte anterior, hay un engrosamiento que se llama el cuerpo ciliar. Y de esos cuerpos ciliares nace el iris, ¿sí?, hacia la parte anterior de lo que es el globo ocular. Esa sería la túnica vascular. Entonces la túnica vascular se divide en coroides, que revisten más que todo la parte posterior, un abultamiento o engrosamiento anterior que es el cuerpo ciliar, y de ese cuerpo ciliar nace el iris, básicamente. Y la túnica interna reviste toda la superficie interna del globo ocular. Toda la superficie interna es la túnica interna y se conoce como la famosa retina. La retina es la que realmente capta los estímulos visuales. La luz, sobre todo en diferentes espectros de luz, pasa a la retina y las células nerviosas de la retina son las que traducen la información de qué estamos viendo, qué color es, qué forma tiene. Todo eso es transmitido a través de la retina hacia el nervio óptico. Y obviamente tienen los medios transparentes. Estos medios transparentes son medios transparentes. Ellos refringen la luz, tienen una capacidad refringente. ¿Qué significa refringente? ¿Qué entienden la semana por refringente? ¿Cuál sería el sinónimo de refringente? Son medios que ya sea amplían o disminuyen la transmisión de los espectros de la luz. Son refringentes, como reflejan. Por ejemplo, ¿le dejo entender? Ahorita nosotros agarramos un vaso de agua, ¿ya?, y le colocamos una linterna. La luz que va a traspasar el agua va a cambiar su forma y su dirección, ¿sí? Eso hacen los medios refringentes. Y eso sirve mucho para poder enfocar objetos a larga y a corta distancia, sobre todo. Van a ver, es muy bonito. En la oftalmología se aprende muy bien ese término. Pero entonces, los medios refringentes del ojo, ¿cuáles son? En la posterior al iris tenemos un gran lente cristalino que se llama el cristalino. Ese es el primer medio refringente del ojo. Anterior al cristalino es un líquido transparente, acuoso, que se conoce como el humor vítreo. Y toda esta parte posterior del cristalino también es un conducto más o menos como gelatinoso, ¿sí? Es un cuerpo gelatinoso que es el cuerpo vítreo. Bien, entonces esas serían las estructuras más importantes del globo ocular. Las tres capas, que son la túnica fibrosa, la capa media, túnica vascular o media, y la interna. Y también teníamos los medios refringentes, el humor acuoso, que es la más anterior, es más líquida acuosa, el cristalino, que es literalmente como un lentecito, y el cuerpo vítreo, que es como una de consistencia gelatinosa. Ahora, la túnica fibrosa, la parte más posterior es esclerótica. La parte más anterior es la famosa córnea. De la túnica vascular, la parte más posterior es la coroides. Se engrosa en un cuerpo ciliar y del cuerpo ciliar nace las proyecciones del iris, el iris básicamente. Y todo lo que es túnica interna se conoce como retina. Por ejemplo, aquí más o menos podemos ver. Fíjense, es lo que les decía. Aquí tengo la capa externa, que sería la túnica fibrosa. La parte más posterior es esclerótica. Solamente la córnea es esta partecita anterior, que es más externa. La capa vascular o media, fíjense que aquí se engrosa, ese es el cuerpo ciliar, y de este cuerpo ciliar nace el iris, ¿sí? Y la capa más interna, bueno, reviste nomás toda la posición interna, que es la túnica interna o retina.
Entonces fíjense esta gran estructura biconvexa se llama porque es convexa de ambos lados. Convexa de un lado y convexa del otro, es el famoso cristalino. Es un lente. Adelante del cristalino tenemos todo este espacio que es lleno de un líquido acuoso, que es el humor acuoso. Y posterior al cristalino tenemos toda esta consistencia que es gelatinosa, que es el famoso cuerpo vítreo. ¿Sí? Entonces más o menos así es la estructura del ojo. Cuando la siguiente semana para el siguiente miércoles van a traer un ojito de vaca, ¿ya? Y se van a conseguir, no es obligatorio, pero se van a conseguir un estuche quirúrgico, ¿sí? De 6 piezas suficiente, porque solo vamos a utilizar realmente el bisturí y las pinzas anatómicas, sobre todo bisturí y pinzas anatómicas, lo más importante. Obviamente el estuche quirúrgico tiene más herramientas, pero las que vamos a utilizar es bisturí y las pinzas anatómicas para hacer disección del ojito. Sí, en cirugía, por ejemplo, van a usar todo su estuche quirúrgico. En cirugía utilizamos el de 12 piezas, más o menos. Entonces depende de ustedes. No les estoy diciendo, chicos, si no vienen con su estuche tan chavo, no pasa nada. Si solo traen un bisturí y una pinza anatómica, suficiente. ¿Sí? Pero para que sea más... ¿quieren traer personal o quieren traer en pareja? ¿Entendió de las 3 capas del ojo? El ojo tiene 3 capas. ¿Cuáles eran? Túnica vaginal, túnica fibrosa, la más externa, vascular y la interna. Ya. La túnica fibrosa se dividía en 2 segmentos, uno posterior y uno anterior. El anterior se llamaba córnea y el posterior esclerótico o esclera. Bien. La túnica media o vascular, la parte más, se divide en una parte posterior, un engrosamiento anterior y una proyección hacia el centro medial. La parte más posterior se llamaba coroides, el engrosamiento, el cuerpo ciliar y la proyección iris. Perfecto. Y la capa interna, retina. Punto. Todo es retina, todo es retina. No, los gelatinosos no es retina, simplemente son medios transparentes. Esos son los medios transparentes del ojo. Por ejemplo, si ahorita agarro una linterna, yo tengo linterna, la de celular, ¿no? Y la alumbro al ojo, van a ver que el ojo es transparente en el centro y hasta el fondo. La siguiente semana voy a intentar traer mi linternita para que lo veamos. Voy a ver si pillo un oftalmómetro para ver, porque todo esto es transparente. La parte anterior, el cristalino, y esto es transparente. Entonces no van a confundir. Son las capas del ojo, esclerótica, fibrosa, vascular e interna. Y esto del medio son los medios transparentes, medios refringentes, porque no tienen un color, son transparentes. Humor acuoso, cristalino y cuerpo vítreo. ¿Sí? No es lo mismo cuerpo vítreo que retina. ¿Se entiende? O sea que todo lo que está detrás del cristalino, todo lo que sobre esa masa es el cuerpo. Todo este espacio posterior es cuerpo vítreo y es gelatinoso. Y esta pared pegada interna es retina. Hay 2 porciones de retina, pero esto es más específico. Hay una retina anterior y una retina posterior. La retina anterior no sirve para ver, no ve básicamente. La retina posterior es la que ve. ¿Cuál es la parte que ve de nuestros ojos? ¿Algunas han preguntado cómo vemos? Claro, los famosísimos conos y bastones no ven de la retina. Y esos bastones, buenas tardes doctor. Y esos bastones y conos solo están en la retina posterior, en la parte más profunda de su globito ocular. Ya lo traigo. Bien. Voy a ver una imagen bonita. Fíjense, esto sería anterior y esto sería posterior. Fíjense que aquí está la córnea, todo esto es el iris. Y fíjense que la luz atraviesa y llega a la parte posterior de la retina. De ahí es donde toda la luz se capta, se traduce, por así decirlo, y nos da una imagen visual. Ah, te estoy viendo, como lo estoy viendo. ¿Ok? Bien. Analizamos cada partecita. La córnea, que es la parte más externa del ojito, fíjense que es salida, es más saliente, no es plana. ¿Sí? Si ustedes le miran el ojo a su compañera de costadito,